EDA, Estrategias para el Desarrollo de Arquitectura, es una compañía mexicana especializada en la producción integral de arquitectura contemporánea multidisciplinaria, basada en el diseño arquitectónico y gráfico, la ilustración y la construcción, con una amplia experiencia en el desarrollo de estrategias de comercialización y diseños financieros. Se funda como una práctica independiente por Luis Arturo García tras su paso por diferentes firmas de arquitectura en México y Canadá, dedicadas a la elaboración de proyectos arquitectónicos, paisajismo y diseño urbano. EDA ha recibido la Medalla de Oro como Mejor Despacho de Arquitectura de la República Mexicana en el marco de la Primera Bienal de Jóvenes Arquitectos en 2015, la Medalla de Plata en la Segunda Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México en 2015, el premio Architizer A+ Awards Nueva York en la categoría Arquitectura Mazahua en 2015. El Premio Internacional de Dalo Minose a la Comisión de Arquitectura OCAM Under 40 en Vicenza, Italia en 2017. Es idea proyectual, es interiorismo, es escala. Ellos son EDA. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros somos EDA. Primero que nada, gracias a todos por estar acá. Gracias a la UDLA de Puebla y a la mesa directiva por la invitación para venir aquí a compartir con ustedes este intercambio académico que para nosotros es muy, muy importante y muy interesante. Entonces, pues bueno, vamos a sentar acá para estar más cómodos. Y pues bueno, la oficina EDA es una oficina especializada en producción de arquitectura contemporánea, o al menos eso intentamos. Y digo integral porque en algún momento, por ahí del 2012, decidimos convertirnos de ser una oficina de diseño en ser constructores de nuestros proyectos, lo cual pues creo que ha cambiado mucho la visión y los procesos que seguimos para desarrollar nuestros proyectos. Entonces, bajo esa lógica, somos una oficina que cree en la transdisciplina y lo cual el habernos vuelto también constructores nos ha llevado a intensificar esta relación con otras disciplinas. Bueno, preparamos esta plática especial para ustedes, donde seleccionamos 3 proyectos que precisamente son 3 proyectos que tocan un poco la arquitectura, el diseño interior y el diseño de mobiliario. Generalmente dentro de nuestros procesos siempre tratamos de iniciar todo con una parte de discusión e investigación, que precisamente Daniel es quien está al frente de nuestra área de investigación y nos va a platicar un poco acerca de eso. Hola, buenas tardes. Buenos días. Sí, lo que tratamos de hacer en la oficina es traer herramientas desde varias disciplinas que podrían verse como no incluidas dentro de la arquitectura o como totalmente externas. Es decir, a veces tratamos con temas de escultura, literatura, filosofía, pintura, etc. Y es que creemos que es muy valioso esas intersecciones en las cuales arquitectura y otras disciplinas pueden dar como frutos muy valiosos. En este caso, siempre empezamos con una discusión interna, como hablando de la ponencia, de la idea del proyecto o de la idea al proyecto. Siempre comenzamos con la discusión interna en una mesa redonda en donde todo el mundo tiene una participación equitativa y que una de las ideas base que tenemos en la oficina es que uno no comprende la investigación y proyectar de manera distinta, sino que uno proyecta investigando y uno investiga proyectando. Sí, a lo largo de nuestros procesos tratamos de ir a buscar como estas referencias fuera de la arquitectura para nutrir parte del proceso. Entonces, estos 3 proyectos que seleccionamos, los seleccionamos porque pues bueno, tienen cierta relación con los temas de interés del Congreso y es en la mesa con Rapitae, mármol, madera, pintura, arroz y el proyecto de escucha, que
En la mesa con Rapitae es una intervención que hicimos dentro del marco de un evento gastronómico llamado Milésime, que justamente trata de ser una celebración de lo que es la culinaria. Entonces hay una invitación a ciertos diseñadores y arquitectos a desarrollar un restaurante o un comedor efímero. Y pues bueno, Daniel nos va a explicar un poco acerca del proceso que seguimos dentro de este proyecto, que es pues algo interesante porque bueno, la respuesta lógica a este planteamiento era realizar pues un restaurante de lujo, porque así lo manifestaba pues el evento. Y entonces nos cuestionamos si realmente lo que queríamos hacer era un restaurante y más bien lo tomamos como un lugar que proveyera una experiencia a través de el proyecto que vamos a explicar y pues es un espacio donde la gente podía comer, pero no era para nosotros precisamente el plantearlo como un restaurante. Con este proyecto en la mesa con Rapitae, lo que intentamos hacer fue retomar uno de los aspectos fundacionales de la civilización, que es el uso del alimento como materia prima. Más allá de crear un comedor, un restaurante efímero para más de 100 personas, lo que hicimos fue tratar, junto con esta instalación que uno ve al fondo del artista audiovisual Yupica, tratar de elevar al alimento, al grano de arroz, más allá de su pura instrumentalidad, es decir, más allá de su valor nutricional o como alimenticio, sino también elevarlo a un campo mucho más artístico. Aquí un zoom de la instalación audiovisual, es Rapitae, por eso también uno quería, al momento de proyectar esto, que uno no estuviera en un restaurante, sino que uno estuviera conviviendo con la obra de arte. Por eso es que nos sentamos literalmente en la mesa con la obra. Este era un espacio que también nosotros creíamos que podía ser como de deleite gastronómico, pero al mismo tiempo lumínico y sonoro, porque la obra también incluía una pieza sonora, que es la que vamos a escuchar en un momento. Y al mismo tiempo, no solamente Yupica hacía esta labor con el grano de arroz, que es su principal fuente de inspiración y de hecho su principal objeto de estudio, sino también el chef que participó en esta ocasión aquí con nosotros, ayudaba a embeberlo de ciertos detalles simbólicos que para nosotros eran muy importantes para darle mayor como contundencia al proyecto. Hay alguna cosa que también nos fuimos descubriendo conforme íbamos avanzando con el proyecto, y es que el grano de arroz podría ser un elemento muy simple, bastante simple de hecho, y queríamos que esa simpleza y esa potencialidad de usos conviviera con cómo es que uno usa los materiales. Es decir, son mesas de triple A, un poco modificadas, no están con el módulo normal que uno conoce, pero que al mismo tiempo había unas lámparas de aluminio, unos focos muy sencillos colgados junto con los cuadros de cada uno de los granos de arroz que nos parecían más interesantes, de una serie larga que el artista Yupica tomó, y que también junto con el mobiliario, es decir, sillas metálicas, una vajilla muy sencilla, todo era como, tenía un mismo lenguaje, ¿no? O sea, nada fuera lo común. Sí, realmente, bueno, tiene elementos como estas luminarias que son montenes que utilizamos nosotros en la obra, triple que al final se diseñaron las mesas para que se pudiera, bueno, nosotros como oficina lo pudiéramos reutilizar después en la construcción como Simbra, pues por términos de costos y presupuestos. Y por ejemplo, las bases de las mesas que ahorita vamos a ver durante el video son literal unos burros que modificamos su diseño, y al final hablaban pues como de estas cosas muy básicas de esta materia prima, y más bien lo que aprendimos como lección con esto fue que no es como el prejuicio que tienen los materiales como tal, sino cómo son empleados los que le dan cierto valor. ¿Se podrá colocar el audio también?
es el ojo de Rapid Eye. Algo peculiar de la documentación, que el mismo artista Yupica hizo la documentación, es mostrar un poco que estos como errores, un poco de que el mesero no sabía qué hacer y de que es un lugar efímero, entonces como que a propósito quería mostrar la lona de arriba, de que todo este escenario donde la gente está comiendo de traje realmente es como un montaje, ¿no? Es algo pues en cierta forma efímero y como que se muestra muy a propósito en la documentación. Y pues creo que este proyecto habla, o al final lo que aprendimos fue que pues la arquitectura no tiene que ser como tal el protagonista, es una propuesta donde la arquitectura prácticamente se anula porque la propuesta es unas mesas de triple y donde se trataba que el actor principal, en este caso, pues fueran los platillos, siempre envueltos dentro de la obra de Yupica, ¿no? Exactamente. No. Y bueno, el siguiente proyecto que igual es, bueno, también colaboramos en esta sinergia con el artista Yupica y con un artista de audio que se llama Chimijo. Es mármol, madera, pintura, arroz. Y es una intervención dentro de un evento que se llama Design House, que a su vez está dentro del marco de la Design Week. Y es un evento de interiorismo propiamente donde le asignan a ciertos arquitectos y diseñadores un espacio dentro de una casa para que hagan una intervención interior. Entonces, en nuestro caso, nos pidieron hacer un estudio, lo cual fue un poco curioso, ya que al final hicimos una cosa un poco extraña que estaba muy a propósito, sugería ser interpretada por quien la visita. Y bueno, si quieren vamos a pasar a verla. Sí, claro. O sea, no hay... Nosotros fuimos invitados a este evento de interiorismo, pero en realidad somos arquitectos, no somos arquitectos de interiores. Entonces nos preguntamos al principio cómo es que uno podría interactuar con esa otra esfera a la cual no estamos acostumbrados y cómo podríamos, desde nuestras herramientas, involucrarnos y dialogar con el resto de la casa. El caso del estudio, que fue como fue un punto de partida para cuestionarnos qué es lo que significa un estudio. O sea, un estudio para qué, para quién, un estudio musical, un estudio para un escritor, un estudio para un estudiante. Como no sabíamos, ¿no? Era demasiado abierto y nosotros decidimos darle la vuelta un poquito y aquí vamos a mostrar cómo. Esta fue la habitación que nos asignaron, que era, bueno, en realidad son 3 habitaciones, son 2 pasillos, una habitación central, que a modo de secuencia les vamos a mostrar estas fotos, que uno, por ejemplo, cuando llegaba de la escalera principal veía este primer pasillo de 1 metro por 3.5 de largo, o sea, era realmente chiquito.
Después había una habitación que tenía una ventana y también tenía un pequeño nicho, el cual nunca estuvimos realmente seguros como para qué era, pero que nos daba ciertas intuiciones sobre un posible uso, pero más que eso, o sea, era claro que había un cambio de nivel que era para que uno pudiera pasar por las escaleras, ¿no? Sin golpearse. Entonces decidimos también como involucrar ese tipo de errores entre comillas, que digo, como potenciar nuestro diseño. Finalmente estaba este otro pasillo que conducía a una escalera, que es la que finalmente llegaba al garage. Entonces, o sea, nuestra intervención empezaba desde este primer escalón, donde comienza el muro amarillo, y terminaba hasta donde tomamos la primera foto del primer pasillo, ¿no? O sea, como para hacernos una idea, porque es algo difícil. Algo importante es que realizamos un primer levantamiento, o sea, ese fue como nuestro proceso, realizar un primer levantamiento de las texturas y materiales que estaban ahí y tomarlo como material preexistente, pero también nos interesaba cuáles eran las potencialidades de uso de otros materiales que, viendo la lista de patrocinadores posibles, decidimos que el mármol era uno de ellos y el que más nos llamaba la atención, ¿no? Porque no habíamos trabajado con él de manera como o más libre, como en el caso de unos patrocinios que te permiten en un evento como este, y también porque queríamos explorarlo más como material que como producto. Es decir, cuando uno piensa en el mármol como material, entonces empiezan a haber actividades y dinámicas que son propias de ese material y que a veces no vemos solamente porque estamos, no sé, como parados en una sala de exhibición de placas de mármol. Cuando uno lo piensa como material, en este caso el mármol, vemos que también hay cierta geometría, producto de las labores extractivas, que también nos parecía interesante porque daba ciertas sombras bastante más duras, nos daba ciertas superficies, texturas, que también se pueden ver desde el interior, ¿no? O sea, no solamente desde el exterior, sino también del interior. Descubrimos también ciertas tridimensionalidades en un catálogo, al ver canteras, una variedad infinita de ángulos en el cual uno podía explotar. Y poco a poco, como habíamos dicho al principio, íbamos trayendo estas referencias al campo de un lenguaje mucho más arquitectónico, así de volumetrías de fachada, o sombras de nuevo, de detalles constructivos, de despieces, que se iban alimentando al mismo tiempo de algunos casos de referencia, ¿no? En la oficina también tomamos bastantes casos de estudio, los analizamos y vemos cómo es que nos pueden ayudar. En este caso, nos interesaba cómo podría uno construir cierta tridimensionalidad a partir de superficies, y esto también integramos la idea de recorridos y reflejos. Por otro lado, algo que también teníamos en mente como para empezar a cuestionar es que, por ejemplo, esta chimenea así, digamos, clásica, en donde uno ve cierta utilización de materiales para enaltecer algún elemento en particular, uno lo puede ver cierta crítica desde el interior, por ejemplo, con casos como el de Adolf Loos, ¿no? Donde no solamente quita el material como más fino, digamos, de un elemento que él al mismo tiempo criticaba, porque él decía, bueno, ¿por qué vamos a seguir utilizando chimeneas cuando tenemos otros elementos para obtener calor, ¿no? Tenemos radiadores, tenemos un montón de cosas. ¿Por qué seguimos teniendo esta chimenea como lugar más valioso de una sala, por ejemplo? Ese tipo de críticas también nos interesaba desde el interiorismo y a partir del uso de materiales. Después nos dimos cuenta, por ejemplo, que el utilizar superficies no solamente se trataba como de proyectarlas en términos de plantas, fachadas, alzados, interiores de secciones, sino que también parte de la investigación era encontrar una manera de representar en donde nos ayudara y no nos estorbara. Por ejemplo, esos dibujos que se llaman superficie desarrollada, los encontramos y nos encontramos bastante útiles porque nos permitía manejar distintas vistas al mismo tiempo de manera como mucho más eficiente. Dentro de la imagen de la izquierda, que es el inventario, el primero que hicimos de materiales y texturas, sobrepusimos uno que ya teníamos mucho más definido, de nuevos materiales y nuevas texturas, y también nos sirvió para preguntarnos por qué a veces uno superpone materiales pensando que a priori es mejor. O sea, por qué hay que quitar todo como irreflexivamente.
¿Y por qué no hay que ver cómo conviven estas cosas nuevas con las antiguas? Un trabajo también para mostrar, digo, todos son como partes del proceso, ¿no? Pero un factor, una herramienta más bien, que utilizamos bastante en la oficina es la creación de fotomontajes ultra rápidos, ¿no? Que se hacen así en 5 minutos y que más que saber si es que nos gustan o si no nos gustan o si sirven o no sirven para ciertos efectos, más bien los ponemos directamente sobre la mesa y discutimos con base en ellos. Así pues, decidimos, por ejemplo, esta que es antes y después de la intervención, muy rápida. Y aquí vemos otra en donde ni siquiera son fotos como muy cuidadas, sino más bien es la labor de hacerlo porque necesitamos material para discutir. De cómo el mármol podría integrarse a la habitación como un elemento móvil, ¿no? Quitándole esa fijación que a veces se usa con él. Aquí había unos renders muy primarios en donde intentamos hacer que el mármol tuviera este movimiento, atendiendo de nuevo a sus cualidades materiales de reflejo, pero también había ciertos rasgos que ya empezaban a aparecer en la definición final. Es decir, la ausencia de mobiliario, más que una silla, y de cómo uno podría empezar a hacer perforaciones en los muros, de cómo la obra de Yupica, porque también interactuamos con Yupica durante este proyecto, la obra de Yupica podría aparecer en ciertos momentos, ¿no? En ciertas proyecciones. La representación ahora en Montea se fue transformando en simultáneo con collages y fotomontajes que poco a poco iban creciendo, ¿no? O sea, de esta manera nos permitía esta representación manejar una superficie de, 18 superficies de 3 habitaciones al mismo tiempo e integrarlas bajo un esquema mucho más coherente, ya sea en la habitación en la parte de las escaleras, o en el pasillo principal, ¿no? O sea, en el pasillo del cual les decía que estaba cerca de las escaleras principales. Así fueron evolucionando estas como ejercicios también bastante más rápidos, encontrando ciertas concordancias entre una textura y otra, y también ciertas geometrías que iban apareciendo en conjunto. Es decir, por ejemplo, uno puede apreciar cierta correspondencia entre los círculos que están tanto en losa como tanto en el piso como en el techo, y la aparición de geometrías con ejes de simetría también bastante más claras, ¿no? Después iban apareciendo ciertos rasgos hasta que dimos como con esto, que era ya el resultado final, en donde lo que queremos mostrar es esta superposición de superficies, es decir, que se note cuál es lo que estaba antes y cuál es lo que estaba después. Y sobre todo utilizar el material, es decir, utilizar las propiedades materiales del mármol, que a veces, como vimos por ejemplo algunos casos del resto de la casa en donde se usaba mármol, pero a veces no se veía como mármol, sino más bien como a veces podía ser impreso, a veces por eso también resultaba cómodo usar loseta tipo mármol o apariencia mármol, pero lo que no daba era cierta reflejancia, ¿no? Ni de luz ni de sonido, y tampoco la textura ni el frío, la temperatura que uno tiene al tocarlo. Por supuesto que había esta superposición y se enriquecía en la medida en la que uno notaba ciertas diferencias de textura, es decir, el material tabique con la de la madera, con la del mármol, y cuando interactuaba también esos materiales con la obra lumínica, audiovisual también de Yupica, se creaban nuevas texturas, o sea, texturas inéditas que se complementaban incluso con la presencia de los visitantes. El mobiliario fue bastante sencillo, más bien escogimos uno que tuviera correspondencia con el uso de madera y que permitiera el paso y cierto carácter abstracto de la habitación. Es decir, terminó no siendo un estudio, pero alguien podría decir que es un estudio de materiales o lo que se le viniese a la cabeza, porque había gente que decía que era un temazcal, había gente que decía que era una sala de tortura incluso, había gente que decía que era un lugar de concentración, un conversatorio o un lugar de meditación. Y aquí... faltó el video, ¿no? Ajá. Antes de esta. Y sí, un poco, pues en resumen, queríamos alejarnos de esta idea como arquetípica del espacio que nos asignaron y más bien enfocarnos a hacer
a partir del el uso de los materiales, algo que le provocara algo y que incitara como a tener una interacción muy intensa con los materiales. Al final el resultado fue este espacio que dentro de su contexto, digamos, la Design House es como este espacio muy intenso para el visitante porque todo el tiempo está cargado de cosas y muebles y ve demasiadas texturas. Entonces era como crear esta pausa dentro de la casa en un espacio que un poco pues se trataba de transitarlo, interpretarlo, y creo que nos llevamos para bien la sorpresa de que muchos de los visitantes, como ya decía Daniel, le daban su propia interpretación de acuerdo a sus referencias. Hubo un señor que fue a meditar 3 días seguidos por la mañana, había gente que entraba tocando, siguiendo como esta geometría del mármol y en realidad tenía como esta relación con los materiales. Y muy a propósito colocamos estas 3 sillas como enfrentadas, como un poco propiciando a que tal vez alguien se sentara, pero alguien desconocido se sentara enfrente y tuviera como cierta interacción, ¿no? Como todo eso a través de la intervención, un poco retomando el tema de los materiales. Durante el proceso de obra decidimos ponerle esta textura dorada a la obra civil, que al final, otra vez dentro de un marco de lujo, era como algo irónico, porque estos materiales aparentes que hablan de una falta de acabado, de pronto los bañamos de oro, ¿no? Con esta carga que tiene el color dentro de esa referencia. Y pues bueno, al final tenemos este proyecto que le llamamos Escucha, que es un proyecto muy especial que, a diferencia de los otros, está en proceso de desarrollo, y el cual inició de una forma muy particular porque de pronto nos llegó la solicitud del cliente, pero nos llegó a manera de poema, donde literal el cliente realizó un poema con las solicitudes y las cosas que él imaginaba dentro de su predio. Entonces se trata de un hotel boutique en un espacio frente de la playa, en las costas del Pacífico, y que obedece un poco a estos mismos procesos que intentamos hacer.
Sí, algo que yo creo que es importante, solamente para contextualizar en términos generales este proyecto, es que del punto más alto del predio al punto más bajo, que coincidía casi con el del nivel del mar, hay una diferencia de 30 metros, ¿no? Ya, entonces, bueno, nosotros decidimos abordar este proyecto, tal vez el más extenso que vamos a explicar ahora, como para dar idea de una fotografía de cómo el proceso se entiende dentro de la oficina. Y es que nosotros empezamos dialogando con el cliente, y para él era de suma importancia el hablar acerca de las interacciones, de cómo él, más allá de que era un hotel boutique, de que tuviera tales acabados, lo que le importaba era la interacción que fuera de manera profunda entre los habitantes. Y él, por supuesto, porque él planeaba vivir allí. Entonces, nosotros empezamos hablando, por ejemplo, de que cuando Rafael Sanzio pintó este famosísimo cuadro, la Escuela de Atenas, de todos los lugares donde él pudo haberlo pintado, eligió una circulación, o sea, un pasillo. Y es que a veces uno, estando aquí, por ejemplo, en la universidad, es en donde uno encuentra también ciertas conclusiones que a veces le sirven como para su proyecto, ¿no? En el caso de arquitectura. Uno saliendo del salón y entrando a la cafetería, o llegando a su casa, o así, en los espacios intermedios, en los entre espacios, uno encuentra estas reflexiones, así como en este caso Aristóteles y Platón. Nos interesaba también cómo es que estas circulaciones y estas conexiones podrían traducirse a un primer esquema. Retomamos, por ejemplo, el caso de Ferrater para su propuesta de Museo de Confluence en Francia, y de cómo había una especie de esquema rizomático, ¿no? En el cual había ciertas jerarquías, había ciertas uniones que a veces se desplazaban hacia uno u otro lado. Para esto también hay una anécdota famosa que nos narra Koolhaas en Coney Island, de cuando había un juego llamado Barrels of Love, o sea, barriles del amor, que lo que hacía era que alineaba personas, mujeres y hombres de un lado y del otro, para que juntos estuvieran subidos uno en cada uno de los barriles, que girando en sentidos contrarios pero encontrados, se forzaran su interacción. O sea, se caían, y mientras se levantaban lograban conversar algunas cosas, y para los quienes querían profundizar su relación tenían otro juego llamado Tunnel of Love, que ahí podían conocerse más íntimamente, ¿no? O sea, el uso de dispositivos arquitectónicos para que la gente interactuara era demasiado importante para nosotros, en donde a veces uno podía interactuar diseñando las circulaciones con algunos, o podrían interactuar todos con todos. O podrían interactuar como origen y destino, ¿no? Como teniendo puntos en común. En este caso, resultaba igual de importante el cómo diseñar las interacciones o los puntos de destino. También resultaba importante el decir como en cuánto tiempo, a partir de dónde, con quién, para qué, y pensar en las circulaciones como un objeto de estudio. Y a partir de ahí, ejemplos así como los de Anne Holtrop, donde la pura circulación extruida nos define la distribución programática. Pero también están incluidos un programa que interactúa con el contexto a través de el estudio profundo de ciertos vanos y macizos, de cómo el jardín podía interactuar, y cómo una primera sensación o intuición de una estructura palafítica podría funcionar para dividir áreas de jardín o de áreas de vegetación silvestre con la de ciertos pabellones que podían propiciar interacciones. Queríamos que fuera un proyecto que apenas se separara sobre el territorio, ya que es una selva, como pudieron ver en el proyecto, en la foto de contexto, en la foto satelital, y que no dañara de esa manera, como no imponernos tampoco sobre lo que ya estaba, ¿no? Más o menos siguiendo la misma tónica que la de Design House, en donde tratamos de no imponernos directamente sobre la habitación, sino más bien interactuar con ellos. Había una historia muy interesante de Polífilos, en donde era un personaje, una de las primeras historias que habían sido ilustradas en el Renacimiento, donde nos narra cómo es que Polífilos se pierde en el bosque y a la vez va encontrando también personas, y a la vez va encontrando también esta especie como de folies, en donde uno puede encontrar cierta similitud con el laberinto. En este caso, el proyecto de Bills Lion en Santiago
retomaba el laberinto, una especie de laberinto versallesco, en donde cada uno de los pabellones también hacía alusión a cierto sentido en específico. Había uno que era de la audición, otro del tacto y así, ¿no? Nos interesaba mucho cómo es que uno podía llegar a estos pabellones sin saberlo a veces, estar dentro y estar fuera. Y sobre todo, bueno, descubrirlos poco a poco. Después, digamos, otra de las muchas referencias que tomamos fue este tipo de arquitectura como a veces tomada como más primitiva, donde son los chabonos y los musgum, los primeros del norte de Brasil, los musgum de África, donde identificamos dos tipos de estrategias. Uno donde había unidades que generaban una especie de cuerpo, pero todavía segmentado, y en el otro, que donde la forma, vista como en general, en términos generales, era mucho más contundente y autónoma. Así pues, decidimos irnos por esa estrategia que también al mismo tiempo daba una materialidad mucho más ligera, que era la ligereza súper importante para nuestro proyecto, en donde retomamos también ejemplos como de cómo el elemento de agua puede tener un poder de congregación. Casos mucho más contemporáneos de cómo uno puede ir construyendo el exterior a través del interior y de cómo uno puede ir manejando esta diferencia de jerarquías también y generar el intersticio a través de alzados, de secciones y de plantas. Retomamos la idea entonces de un andamio, no un andamio solamente en el sentido físico, o sea que un andamio puede ser susceptible a ser habitado de varias maneras, sino un andamio también para las interacciones humanas, ¿no? Para ese entonces retomamos el caso de las termas, ya que era un hotel boutique en donde ya habíamos definido que era un elemento importante el factor agua, o sea, no solamente el mar, sino también un cuerpo en el cual hubiera una especie de agua domesticada. Retomamos el imaginario de las termas, que a diferencia de los baños, uno puede pensar que es más o menos lo mismo, pero a diferencia de los baños, las termas generaban una especie de convivencia entre el cuerpo y la mente, es decir, uno encontraba termas con programa de gimnasio alrededor, y entonces una vez que había trabajado uno su cuerpo, podía trabajar también su mente. Eso era lo que imaginábamos, ¿no? Y es que solamente como para darnos una idea de cómo este programa a veces desdeñado del ocio, del placer, del hedonismo, puede ser incluido, es que a veces parece como antiguo, a veces como una mirada mucho más funcionalista o más pragmática, pero que queremos incluirla porque incluso Koolhaas nos muestra así de nuevo en Delirious New York cómo es que a veces puede pasar cosas tan inverosímiles como dos boxeadores comiendo ostras en el 12º piso de Manhattan, en un edificio de Manhattan. Había ciertas traducciones, muchas de las imágenes que fuimos encontrando de nuevo como que regresaban a esta estructura palafítica, de cierta libertad y de cierta ligereza, que nos ayudaba como de manera de contraste ubicar todos estos como algunos volúmenes mucho más pesados y estáticos, ¿no?, dentro del proyecto. Nos permitía hacer esa transición. Después esos dibujos, algunas esculturas, ya sea de los Alexander Brodsky o de Melotti, hablando de ligereza, de materiales ultraligeros, de las exploraciones de los sueños de Hannes Meyer o de la Catedral de Giacometti, de algunas traducciones mucho más arquitectónicas, por ejemplo, de Casa de Vidrio de Bobardi o de la Casa de las Canoas de Niemeyer o Radic. Y como de nuevo estos parafitos podían crear estos umbrales, ¿no? Poco a poco fuimos estableciendo también una colección de imágenes. Es parte muy importante de nuestro proceso ese, el tener una serie de imágenes, el cual siempre estamos viendo a la medida que estamos proyectando. Es decir, no tenemos las imágenes y después proyectamos, sino que vamos viendo mientras proyectamos. Y no solamente eso, sino que las vamos registrando y colocando también para la exhibición nuestra y del posible cliente. Fuimos colocando este tipo de imágenes, de nuevo fotomontajes muy rápidos, para empezar a discutir ciertas interacciones como el acceso de una posible vista desde el mar, ciertos interiores evadiendo el problema de la forma, la habitación, vestíbulos, el área común,
y cómo es que se desplantaba desde el suelo, ¿no? A esto le fuimos colocando muchas variaciones. La propia imagen nos permitía que hubiera combinaciones hasta llegar a un catálogo, ¿no? Que se traducía fácilmente hacia un esquema de corte. Todo esto, de nuevo, como que lo fuimos registrando. Sea que nos hubiera servido o no, siempre lo íbamos registrando para traducirlo a maquetas esquemáticas que nos permitan interactuar y posiblemente podremos ya tener unas imágenes mucho más intencionadas. Y todo esto, como les decía Daniel, es como parte del proceso de que la oficina intenta siempre estar cuestionando los resultados que va teniendo, regresando, trayendo referencias del exterior, y creo que sería como parte del mensaje hacia ustedes de hay que tener contacto con otras disciplinas. Ustedes que están en una universidad donde hay varias facultades, que hace ratito lo platicábamos, es importante tener como este intercambio con otras visiones, discutir y siempre creo que criticar y volver a regresar a los procesos. Nunca, pues como tratamos de casarnos con una idea, tratamos de no tener una metodología establecida, más bien todo el trabajo va siendo como intuitivo. Cada uno de los proyectos, como han visto, tiene como un proceso particular y distinto, ¿no? Creo que un poco la idea de mostrarles esta pequeña foto de las exploraciones que hemos hecho recientemente habla de eso, ¿no? Pues bueno. Muchas gracias. Eso fue.